Buenas tardes, queridos hermanos. Como es habitual el día domingo, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Nos disponemos para escuchar su palabra. Después de esta alabanza tan hermosa, de esta adoración, realmente creo que quedamos llenos de Dios para escuchar su palabra. Así que, como cada domingo, vamos a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, ya estamos. Hoy vamos a leer los versículos del 18 hasta el 20. Dejaremos el versículo 21, que es el último, para el próximo domingo. Ya sería el último domingo con la primera carta del apóstol Juan. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 5:18. Permiso. Ahí sí, había que hacer algo ahí. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, y como siempre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones, Señor, pueda limpiarnos en nuestra mente también, para tener una mente, Señor, receptiva, un corazón receptivo a tu palabra, Señor, y pon tu, Señor, fe donde no hay fe, pon tu amor donde no hay amor, Señor, para que podamos ser instruidos, educados, corregidos, Señor, con tu palabra solamente, Señor, que es tu verdad, en tu santo nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, como ha sido estos últimos domingos con el apóstol Juan, siempre tengo que decir como lo mismo. A medida que avancemos vamos a ir desenredando la madeja, ¿cierto? Porque una primera lectura hay palabras que ahí parecen para ustedes y para mí, como lo fue también antes, cuando recién comencé a estudiar esta carta, un poco confusas, pero el apóstol sabe lo que nos está diciendo, sabe los consejos que nos dice, y vamos a ir también avanzando en eso. El título para hoy de este sermón podría ser El verdadero Dios, porque acá lo que está diciendo Juan en el fondo es que hay un Dios verdadero, un solo verdadero Dios. Y ya en esta parte final de la epístola, el apóstol nos dice, usa la palabra sabemos. Si ustedes se fijan, la palabra sabemos la hemos repetido a través de la carta, y acá la repetimos al inicio de cada uno de los 3 versículos que leímos. Entonces dice, y este sabemos también tiene que ver con lo que hemos estado conversando a través de la carta, que hemos hablado del pecado, hoy día también vamos a hablar de lo mismo, del maligno y la verdad, que es la verdad en Jesucristo. El pecado, el maligno y la verdad en Jesucristo. Estos 3 elementos los hemos estado viendo a través de toda la carta, de una manera o de otra. Juan va enfocando, primero le da un enfoque de las tinieblas a la luz, el que no comete pecado, el Jesús que nos perdona de nuestros pecados, el abogado que tenemos con el Padre, y así fue tratando a través de la carta, y tuvimos un estudio del pecado también. Sin hacer un sermón temático, desarrollamos el tema. También estuvimos viendo acerca del maligno en capítulos anteriores, que hoy día los vamos a repasar. Y también hemos sabido de la verdad. Cuando al principio él empezaba su carta, decía, nosotros lo que vimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso se anunciaba para que también vuestra comunión tengáis comunión, dice. Lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo mismo que empezaba su primer evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso mismo que nos empieza y nos sigue repitiendo, y ya estamos terminando la carta, y Juan quiere como darle un cierre final, como apretar esto adentro de una bolsa que quede bien guardado para nosotros. El pecado, el maligno y la verdad que es en Jesucristo. Sabemos, pero si algo también nos llama la atención, ya quiero, como les dije antes, también hoy día empezar como a resumir un poco conceptos. Si algo nosotros sabemos o quedamos claro
después de 5 capítulos de la primera carta, es que Juan no es una persona, no es un apóstol que ande con aguas tibias, como se dice. Él es absoluto, él tiene declaraciones fuertes y absolutas. Él dice así, porque para él no hay zona grises. Por ejemplo, él dice, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Eso nos decía, ¿cierto? O eres de la luz o eres de las tinieblas. O estás con Cristo o estás con el anticristo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Son verdades categóricas que dice Juan. O amas a Dios o amas al mundo. No amáis al mundo, decía, ¿cierto? Pero términos medios no utiliza Juan. Juan no se caracteriza por esas verdades a media o por tener esa cosa que hoy día llamamos tolerancia a todo, ¿no? Menos ecumenismo. Para Juan no existe el ecumenismo. Y para ningún hijo de Dios debería tolerar el ecumenismo, ¿ya? Los versículos anteriores hablaban de apostasía, de apóstatas, de gente que entró a la iglesia, que vivió con nosotros, que se sentó a la mesa con nosotros, pero no era de los nuestros y finalmente se fue, ¿cierto? Eso estábamos hablando en los versículos anteriores, y incluso el apóstol recomendaba que no oráramos por esas personas. Mira lo fuerte. Pero decía, si ves a un hermano que comete pecado que no sea de muerte, es decir, un hermano cualquiera de nosotros que puede caer, que puede ser tentado, que puede ser desviado, que pueden llegar dudas a su corazón, ora por él, porque está dudando. Ora por ese hermano porque está en una dificultad, a lo mejor está pasando una prueba, pero por ese que comete pecado de muerte, no ores. Porque el que comete pecado de muerte no está en el plan de Dios, porque decíamos que el pecado de muerte era negar a Cristo, era blasfemar contra Jesucristo. Y el que blasfema contra el Hijo de Dios, blasfema contra Dios, contra el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces por eso no ores. Entonces decíamos y concluíamos que el Hijo de Dios no puede cometer pecado de muerte, porque el Hijo de Dios recibió a Jesús en su corazón, porque el Hijo de Dios confió en la cruz de Cristo. Entonces no va a cometer pecado de muerte. Podrá caer, podrá tropezarse, sí. Domingos anteriores poníamos el ejemplo de ese señor que iba desde los baños públicos, ¿se recuerdan en Mateo cuando dice? Y estaba completamente limpio, lavado, llegaba a su casa, pero en el camino hacia su casa se ensuciaban sus pies. Y eso es lo que enseñaba Jesús en la última cena cuando lavó los pies de los apóstoles. Vosotros estáis todos limpios, le decía, pero vuestros pies deben ser limpiados, lavados, permanentemente, constantemente. Porque en la medida que caminamos hacia la casa del Padre, nuestros pies se van ensuciando. ¿Me siguen la idea? Entonces por eso, y con esto cierro lo del domingo anterior, que era lo que hablábamos del pecado de muerte. Pero ahora sigue Juan hablando del pecado. Y lo hizo de una forma tan categórica que realmente nos asusta a veces, porque decir el maligno no le toca. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nosotros dice que sabemos esto? Ninguno de nosotros ha descubierto nada. Que yo sepa, ninguno de nosotros es un gran teólogo ni un gran investigador que diga, yo sé porque descubrí o llegué o apliqué métodos científicos, no sé, pues hipótesis, análisis, demostración, todo. No, nada, nadie hizo nada de eso. Nosotros sabemos porque Dios nos reveló a través de la Escritura. Eso es lo que sabemos. Entonces dice que lo primero que sabemos, dice que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra palabra o otra frase, digamos, que alguien le puede decir, pero ¿cómo esto que no le toca? Vamos a ver más adelante qué es lo que no le toca. Pero, hermanos, también debemos entender que este conocimiento que nos da Dios, cuando Dios levantó el velo y pudimos ver, sabemos, no fue para un conocimiento intelectual. Dios nos abrió el velo, nos abrió los ojos, puso fe donde no había fe, puso misericordia donde no había misericordia, puso amor donde no había amor. Eso fue porque junto con el sabemos también nos trajo paz, nos trajo tranquilidad y nos trajo certeza de que hoy cada uno de nosotros puede ir confiadamente a dormir sabiendo que si esta noche viene el Señor o me llega un paro cardiorrespiratorio, cualquier cosa, despierto en la presencia del Señor. Eso es lo que sabemos, esa es nuestra certeza. Por eso tenemos paz, tenemos tranquilidad, porque no hay nada que esté por sobre eso, porque eso está por sobre todo. Y así podemos decir y declarar hoy día que hay un solo Dios verdadero que guarda a cada uno de sus hijos. Esa es nuestra proposición. Hay un solo Dios verdadero que guarda a cada uno de sus hijos. Entonces alguien dirá, ¿cómo puedes tú estar tan seguro? ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto?
Bueno, hay muchos argumentos para decir que Dios nos protege. Y vamos a empezar por el primero. Primer argumento. Protegidos por Dios. Como les dije antes, el maligno no le toca. Si volvemos un poco más atrás, al capítulo 3, al capítulo 3, por favor, ahí vamos a abrir la Biblia hoy día. Permiso, está haciendo calor acá. Sin embargo, en el sur estaba lloviendo. Pero acá hace calor. Ya. Dice así el capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces usted mira, pero ¿cómo, hermano? Si yo me caí hace rato nomás, o ayer o anteayer, no sé, en esta semana me sacaron de quicio y exploté y todo eso. Ya. Pero lo que nos está diciendo acá, que es lo que les dije, vamos a explicar más adelante, dice que todo aquel que nació de Dios tiene la simiente de Dios en él. En su momento habíamos hablado que era como Cristo, era un gran árbol, y nosotros éramos un pequeño árbol, pero seguimos siendo un árbol. Jesús es un roble, es el gran roble, nosotros somos un roble pequeño. Jesús es el que da sombra, el que acoge, en el cual tú te puedes refugiar en invierno y te puedes cubrir del sol del verano. Nosotros también somos un roble, pero un roble pequeñito, que va creciendo, que va creciendo. Entonces, cuando Él dice que ninguno que es nacido de Dios continúa pecando, eso si podríamos conjugar el verbo continúa pecando, ¿me sigue la idea? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios vive en pecado. ¿Puede caer? Sí. ¿Se cayó Pedro? Sí, se cayó Pedro. Juan también. Y todos los apóstoles que se arrancaron en el día de la crucifixión, solamente hay una mujer, dice Juan en la cruz, y los otros todos se perdieron. Entonces lo que nos está diciendo es que el cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado, no vive en eso, no vive en ese lugar. Ya salió del lodo, salió del fango cenagoso, como dice el apóstol, y Dios lo puso sobre peña. Hermano, tenemos muchos testimonios, hay iglesias en las cuales hay hermanos que dan testimonio. Bueno, generalmente nosotros en las reuniones de varones damos testimonio, las mujeres en sus reuniones también dan testimonio, pero con certeza puedo decir que en nuestra iglesia y en otras también hay muchos hermanos que le van a decir, mira, yo en el momento en que creí en el Señor, o en el momento en que me bauticé, nunca más un cigarro, nunca más una copa, nunca más esto, nunca más lo otro. Dios mismo es el que quita el pecado. Dios mismo lo arranca de nosotros. Hermano, yo sé que muchos de ustedes quizás tienen testimonios tremendos sobre esto. Entonces, cuando Jesús dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en pecado, lo que está haciendo es confirmar la experiencia de la vida de cada uno de nosotros, porque ya no nos gozamos en el pecado. Y el Hijo de Dios, cuando cae, se entristece. Se entristece porque sabe que ofendió a Dios. Se entristece cuando su pensamiento ya está errado, porque sabe que a su mente no pueden llegar pensamientos que los cuales antes quizás se deleitaba planificando, hoy día ya no los acepta. No practica el pecado, no vive de acuerdo a eso. Esos son milagros que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, como les decía antes, cuando dudes, hermano, de tu fe, duda de tus dudas, porque Dios te transformó. Dios ya nos va haciendo de a poquito como ese árbol, vamos creciendo poco a poco, hasta que algún día llegaremos, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando sean glorificados, dice que llegaremos a ser iguales a Cristo. ¿Tenemos que esperar un poco tiempo? Sí, tenemos que esperar un poco tiempo, pero en eso estamos nosotros cada día luchando y batallando. Él remarca la idea esta, dice que sabemos, es decir, que un cristiano puede pecar pero se arrepiente. Se arrepiente. Dice, bueno, esto no corresponde, esto no es parte de mi vida, esto no es parte de mi vida nueva. Puede hasta llorar, puede quebrarse en llanto de arrepentimiento, como decía David en el Salmo 51, después de haber sido enfrentado por el profeta, dice, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, porque David había perdido el gozo. ¿Se recuerda?
David había perdido el gozo de César. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Y el hijo de Dios ya no se complace en la maldad. Antes quizás planificaba el mal en su mente. Hoy en día, cuando siente y su sensibilidad le dice que está fuera de la voluntad de Dios, se entristece. Al punto que David dice: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Por eso podemos decir que aquel que es nacido de Dios, aquel que es un hijo de Dios, Dios lo guarda. Dios guarda al creyente, hermano. Dios te guarda a ti, me guarda a mí, a cada uno de nosotros. Dios tiene una protección especial para nosotros. Por eso podemos decir que el maligno no le toca. El maligno no le toca. Porque aquel que es nacido de Dios se refiere acá también cuando dice aquel que fue engendrado por Dios, es Jesucristo mismo. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es Jesucristo mismo que lo presenta de una manera distinta. Jesucristo mismo nos guarda. Él tiene la capacidad para guardarnos. Él nos guarda. Dice, Dios nos guarda. Nosotros somos nacidos de Dios, dice, y Él nos guarda y el maligno no le toca. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, somos nosotros. Y aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El que es nacido de Dios, nosotros no practicamos el pecado. Y el que es el Hijo de Dios, Jesucristo, le guarda. ¿Me siguen la idea? ¿Vamos bien o no? Es que no quiero confundirlos. Vamos bien, vamos claro. Ya, Dios le guarda. Cristo nos guarda. A todo nacido de Dios nos guarda. Además, Juan coloca la frase que dice que Jesús siempre lo pone con el maligno así frente a frente, porque evidentemente que no tienen ningún punto de contacto ni ningún punto de comunión. Por eso le llaman el anticristo, le llama Juan en parte anterior, ahora le llama el maligno. Entonces que Jesús guarda a los creyentes y nos protege del maligno. Ya Jesús oraba por nosotros. Siempre vamos a volver al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Esto es lo que en algunas Biblias aparece como la oración intercesora de Cristo como sumo sacerdote, donde Jesús está intercediendo por nosotros. Cristo está orando al Padre por nosotros. Entonces, en Juan 17, el versículo 12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ni ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y después dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró al Padre eso, que Dios nos guarde del mal, que Dios nos proteja del mal. Entonces nosotros tenemos un escudo, tenemos una protección, hermano. Por eso les digo, no duden de sus dudas. Tomémonos con el escudo de la fe, revistámonos de toda la armadura de Dios, como dice Pablo a los Efesios, porque Cristo mismo oró por nosotros para que nos guarde del mal, para que nos cuide del mal. Y el maligno no. Hay otras versiones que dicen acá en primera de Juan, dicen, y el lugar del maligno no le toca, dice, y el maligno no puede dañarlo, no le puede hacer daño, no le puede hacer daño. Esta palabra maligno la habíamos visto antes, ¿eh? Mira, ahí volvamos un poquito más atrás, primera de Juan capítulo 2, versículo 13, la relación de los hijos de Dios con el maligno. Dice, ¿se recuerdan cuando hablábamos de los padres, de los hijos y de los jóvenes y los consejos que daba? Y ahí en el capítulo 2 de primera de Juan, el versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes dicen que habían vencido al maligno porque los jóvenes vencieron al maligno cuando le dijeron no al maligno. Ahí vencieron al maligno, cuando lo rechazaron.
Después, ahí en el versículo 14 también dice: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Decía que los jóvenes habían vencido al maligno por la palabra. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Decíamos que Caín odiaba a su hermano porque él era del maligno, por eso lo odiaba, porque el odio era parte de su carácter. El Hijo de Dios no puede odiar porque el carácter de Cristo no odia, tiene que ser transformado. Nosotros somos transformados de día en día. Y así ahora nos sigue hablando acerca de este maligno. El maligno busca apoderarse del creyente. El maligno anda ahí, como león rugiente, ¿cierto? Dice primero, pero como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no puede, porque Jesús oró por nosotros, para que el Señor nos guarde, para que Dios nos cuide. Entonces, dice en presente continuo, el Hijo de Dios no puede estar permanentemente pecando. Si el Espíritu de Dios, hermano, mora en ti, mora en mí, ese Espíritu te dice, no vayas. Lo voy a hablar en términos genéricos, no sé, pero te va a decir, no vayas a ese lugar. El Espíritu de Dios te va a decir, no lo hagas. El Espíritu de Dios te va a decir, aléjate de esa persona. El Espíritu te va a decir, no converses con esa persona. Porque sabes que está ahí caminando en la cornisa para caer al pecado, entonces no converses con esa persona, aléjate. Es el Espíritu de Dios el que te va a decir eso. Y tú sabes que te está hablando. No converses con esa persona, no te juntes con esa persona. Porque el pecado ya no es tu amo, hermano. Ya no gobierna en nosotros. El pecado ya no es nuestro amo. Entonces, cuando siento que estoy caminando en la cornisa, cuando siento que estoy en la cuerda floja, tengo que resistir en el día malo. Y el diablo huirá de vosotros. Porque no somos gobernados por Satanás, somos gobernados por Dios. Y Dios nos guarda. Hermano, entendemos eso, entendámoslo. Dios nos protege, Dios nos cuida. Lucas, los jóvenes, los varones estábamos leyendo Lucas, ¿cierto? Perdón, disculpen, Judas. Judas 24-25, un poco más adelante. Dice así, y aquel que es poderoso, Judas, un capítulo, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora por los siglos. Amén. ¿Qué dice? Que es poderoso para presentarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Ay, ay, ay. Entonces, hermanos, hay un salmo muy hermoso que dice que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. Dice que Él nos dará nuestro pie al resbaladero, pero leámoslo mejor, es el Salmo 121, porque no quiero equivocarme al repetirlo, porque es demasiado hermoso para equivocarme. Es el Salmo 121, les dije, 121. Dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mira de dónde viene tu socorro. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es el Salmo 121, para que lo anoten y se lo memoricen, para que cuando venga el enemigo, para cuando estén en problemas, digan, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermano, qué hermoso aprender salmos de memoria. Qué hermoso. Bueno, volviendo al pasaje, cuando dice, y el maligno no le toca.
Bueno, y ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto que no le toca? ¿Cómo tan orgulloso, quizás tan soberbio? No, no es eso, hermanos. La palabra que usa acá, lo voy a explicar cortito, de no le toca, se trata de algo más terrible, por ejemplo, lo que le pasó a Pedro. Ustedes se recuerdan de Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro dice que cuando negó a Jesús 3 veces lo niega, ¿cierto? Todos recordamos ese pasaje. Entonces, ¿qué le dice Jesús previo a eso? Le dice que Satanás pidió permiso para zarandearte. O sea, Satanás no puede ir a Pedro por sí mismo, dice que pidió permiso. O sea, Dios autorizó esa prueba, fue una prueba para Pedro, fue una prueba. Y Jesús dice, pero yo he orado al Padre para que soportes la prueba, para que aguantes la prueba. ¿Entiendes? Si bien Pedro negó a Jesús, Pedro soportó la prueba cuando después de haberlo negado, en lugar de ir a los sacerdotes como fue Judas, en lugar de ir a los religiosos como fue Judas, fue el único que lo podía perdonar a Jesucristo. Por eso Pedro pasó la prueba. ¿Me sigue la idea? Por eso Pedro pasó la prueba. Job también pasó una prueba fuerte, y los que han leído el libro de Job saben. Y lo más importante para hoy día para nosotros hay una promesa que está en el libro de Santiago. Tiempo atrás con el apóstol Carlito estudiábamos Santiago, ¿se recuerdan? Santiago 1.12, vamos a ver Santiago 1.12. Santiago 1.12 dice, ¿llegaron ahí? Santiago 1.12, dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, ahí la palabra es prueba, hay una prueba por él. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, hermanos, cuando nosotros soportamos esa prueba, Dios se alegra y gozo en el cielo. Hay una corona, porque hemos soportado la prueba. Qué hermoso, soportamos la prueba. Como dice el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿cierto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y así dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y el maligno no le toca. Bueno, la palabra que usa acá es una palabra del griego que es una palabra apto, si alguien quiere buscar por ahí. Esa palabra apto es la que, se fijan, cuando a veces suele ocurrir que Satanás lo sentimos aquí en el oído, ¿cierto? Como hablándonos, como merondeando, como está ahí. Como joteando, como dicen los jóvenes. Está joteando Satanás. Está ahí dándole vuelta. Pero no nos toca. ¿Por qué no nos toca? Porque aquí la palabra que usa es apto, que significa atrapar. La palabra apto significa, la traducción es tocar, pero en el original del griego es como atrapar, como aferrarlo, como así, asirlo. Asir, la palabra asirlo. ¿Ya? Hay un pasaje, no lo busquen, todos lo saben, se los cuento, pero los que quieren lo anoten por ahí, que está en Juan capítulo 20, versículo 17. María Magdalena va al sepulcro porque va a ungir al Señor, ¿cierto? Y se encuentra con un hombre, pensando que era el hortelano, dice, ¿cierto? Se pone a llorar, ella está llorando desconsoladamente, dice, ¿dónde han puesto al maestro? ¿Dónde han puesto al Mesías? Y en Mateo dice que Jesús le dice María, que de una forma en que ella reconoce la voz de Dios. Él tenía un tono, un acento, porque era galileo, y la llama por su nombre, le dice María, y cuando le dice María, María reconoce la voz del Señor y le dice el Señor. Y dice que María se va encima a atraparlo. ¿Me entiendes? Apto, ese es apto. El Señor le dice, no me toques. No es que no quería que lo tocara, le dice, no me atrapes porque debo subir al Padre, mi cuerpo ha de ser glorificado. Dice, ve mientras a los demás apóstoles a contarles que he resucitado. Ese es el apto, ese apto Satanás no lo puede hacer contigo, no lo puede hacer conmigo porque somos hijos de Dios. En el fondo, ese atrapar, agarrar, en términos más populares, asir, por muy cerca que Satanás esté de ti, no te puede atrapar, no te puede asir, no te puede agarrar. ¿Me entiendes? No te toca.
Te puede tentar, te puede merodear. Puedes caer. Mira lo que estoy diciendo. Puedes caer. Pero ¿sabes lo que pasa si caes? Volvemos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me sigue la idea? Pero no significa, Satanás no te va a hundir en un vicio. Satanás no te va a hundir en un adulterio. Satanás no te va a hundir en nada. Porque no te puede asir, no te puede agarrar, no te puede atrapar. Y si en este transitar de la vida caes, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, ante el Padre. Entonces, la sangre de Cristo no permite que las garras de Satanás te atrapen, hermano. Si es la sangre de Cristo en la cruz que no permite que las garras del maligno te atrapen. Y así podemos pasar de haber dejado claro esto al segundo sabemos, versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primero sabemos que somos de Dios, ahora dice que el maligno, y ahora dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ya. ¿Cómo es esto que el mundo entero está bajo el maligno? Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no estamos bajo el maligno. La iglesia no está bajo el maligno. Los hijos de Dios no están bajo el maligno. Dice que nosotros somos de Dios y Dios nos guarda, pero el mundo está bajo el maligno. Sabemos. 1 Juan capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice ahí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce porque somos hijos de Dios. El mundo está bajo el maligno. ¿Cómo nos va a conocer? No nos conoce. No nos conoce, no nos acepta, nos rechaza. Nos hace bullying. Pero nosotros estamos en Cristo y estamos protegidos. Tenemos nuestro origen en Dios, hermano, y pertenecemos a Él. Pero todo el mundo, dice Juan, a diferencia, todo el mundo está bajo el control del maligno. Él no dice que el mundo pertenece a Satanás, esto está claro. Ya que Satanás no puede decir que él creó el mundo. Satanás no creó el mundo, Dios creó el mundo. Y se lo entregó el huerto a Adán y a Eva para que lo labrasen, para que vivieran ahí. Cayeron, entraron en diálogo con Satanás, le creyeron a la serpiente y desde ahí Satanás se transformó en un ocupa. Él es como cuando tú sales de tu casa de veraneo, llega y hay un grupo de ocupas ahí en tu casa. Ese es Satanás. Por eso después la parábola cuando dice que Jesús es el hombre fuerte que viene, que ata a Satanás y lo saca. ¿Ya? Porque él se ha ido apoderando del mundo, pero no le pertenece y no es de él. Por eso Jesús le llama el príncipe de este mundo. Juan 12, vamos a Juan capítulo 12. Hoy día sí que vamos a tener problemas, porque como empezamos en otro horario, no sé a qué hora vamos a terminar. Juan capítulo 12, dice así, el versículo 31. Pero mientras no se queden dormidos, hermano, está bien, ¿cierto? El Juan 12, 31, Evangelio de Juan, dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Después Juan 14, 30, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Juan 16, 11. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 8 al 11 para entender el contexto de Juan capítulo 16. Dice así: y cuando venga, se refiere al Espíritu Santo. Lo espero, se me apuré mucho, perdón. Juan 16, versículo 8. Ahora sí. El Señor está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo fue juzgado. Esto en la mente y en el propósito de Dios ya está totalmente concluido.
Aquí no hay ninguna batalla que ganar. La batalla ya se venció, ya terminó. Cristo ganó en la cruz. Cristo derrotó a la muerte. Con la muerte derrotó a la muerte. La muerte de Cristo derrotó a la muerte que entró a la raza humana a través del pecado de Génesis capítulo 3. Entonces, Satanás ya fue derrotado. Entonces sabemos que Satanás tomó el control después de la caída de Adán y Eva. Pero sabemos que Cristo vino a restaurar todas las cosas. Hay un pasaje también donde dice que para que lo vean después, está en Mateo 4 y en Lucas 4 también habla lo mismo, que Satanás le ofrece a Jesús los reinos de este mundo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que el mundo está bajo el control de Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el control de maligno. Entonces Satanás se atreve a ofrecerle los reinos de este mundo a Jesús. Capaz que si alguno de nosotros no hace una oferta así, lo tome. Por eso es que el Señor es nuestro ejemplo, por eso es que el Señor es nuestro sumo sacerdote, es nuestro gran árbol, como decíamos. Pero tampoco el Señor se enreda en discutir con Satanás, sino que le dice, solo al Señor tu Dios servirás. Escrito está, al Señor servirás. Satanás, como le dije antes, no es dueño de nada. Él es un ocupa, que se infiltró, que se metió a tu casa y que no tienes cómo sacarlo. Solo Jesús lo saca. Él es el hombre fuerte que lo toma y lo saca. Somos de Dios, hermanos. Y aquí no nos confundamos. No nos confundamos cuando vemos que, como dice el proverbio, vemos que el mundo a veces lo vemos prosperar, vemos que este hace esto y nosotros nos desesperamos y vemos que pasan cosas y que nosotros no estamos en eso. No, hermano, eso es el mundo. El mundo pasa con sus deseos, con sus anhelos, con todas sus cosas. Nosotros somos de Dios. ¿Y por qué decimos que somos de Dios? Por elección, Dios nos eligió, eso dice la palabra. Por justificación, Dios nos justificó en la cruz. Por gracia, a través de la fe, eso dice en Efesios. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no de vosotros. Por amor de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Por adopción, fuimos adoptados hijos de Dios. No éramos pueblo suyo y fuimos hechos pueblo suyo. Porque fuimos comprados por precio. Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Cuando dijo consumado es, dijo tetelestai, y el precio fue pagado. Fue una palabra del comercio de aquel tiempo. El precio fue pagado a precio de sangre por medio de la sangre de Cristo. Entonces, somos de Dios por elección, por justificación, por gracia, por fe, por adopción. Fuimos comprados por sangre. ¿Y puede alguien decirte que vas a perder tu salvación, hermano? ¿Cómo vas a perder tu salvación? Lo que Dios nos pide es que trabajemos en nuestra salvación con temor. Que estemos día a día trabajando para hacernos esa palabra santificación, que se llama, que de repente es tan fuerte para nosotros, pero en el fondo es el proceso, es el trabajo que Dios tiene que hacer en la vida de cada nosotros. Llámale transformación, porque Dios nos lleva de aquí, 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 nos va transformando. Jesús es la escalera que vio Jacob, que sube hasta el cielo. Y en él nosotros vamos subiendo y vamos siendo transformados hasta llegar a la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos, todo el mundo está bajo el control de Satanás. Para nosotros, para los hijos de Dios, lo único que nos queda es vivir como Juan nos enseña, sin neutralidades. Para Juan no hay territorios neutrales. Esta es una guerra, este es un combate. Aquí no existe la Suiza, donde llegaban algunos y se refugiaban. No, aquí no hay Suiza. Esta es una guerra en la que estamos, donde eres de Dios o eres de Satanás, o eres del Hijo o no eres del Hijo. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. O eres de Cristo o eres del Anticristo. Jesús ya decía, el que conmigo nos recoge, desparrama, ¿cierto? El que no está conmigo está contra mí. Entonces Juan escuchó esas palabras y las transmite de esta manera. O eres de la luz o eres de las tinieblas.
Puedes alegrarte, hermano, puedes disfrutar la vida, puedes comerte un rico asado, puedes disfrutar con los hermanos. Los hermanos generalmente no encontramos, pero todo, como dice Pablo, decentemente y en orden. No tenemos por qué volver a las viejas prácticas para disfrutar un momento, para ser alegres. Nuestra alegría ahora está en otras cosas. Nuestro gozo está en otras cosas porque nuestra mente está siendo transformada. No hay neutralidad, hermanos. Volvamos a Santiago, capítulo 4. Para que ustedes no crean que solamente Juan era como así, de una sola línea. Juan capítulo 4, versículo 4 dice así. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Realmente, hermanos, y esto hago como un paréntesis acá, yo no sé si admirar, reconocer fortaleza, pero lo que sí sé es que tengo que orar mucho, y por eso los días miércoles vengan a orar. Oramos por los niños de nuestra iglesia, por los padres que hoy día y las madres que son apoderados en los colegios. ¿Cómo van a enfrentar todo esto que viene? Todo este desorden, toda esta inmoralidad que se está transformando en algo permanente. Sabemos que al pecado ya no se le llama pecado, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Pero no podemos transformarnos a este mundo. El apóstol nos dice que no nos conformemos a este mundo. El que si hacemos amigos del mundo somos enemigos de Dios. Entiendo los padres jóvenes hoy día cómo deben sufrir. Nosotros ya sufrimos en nuestra época con nuestros hijos. Los de ahora debe ser peor. Porque antes, por último, uno tenía derecho a reclamar. Se enojaba y hasta ahí llega. Ahora no te puedes enojar. Te pueden demandar. Te puede pasar algo. Anécdota al margen. El otro día iba a salir del estacionamiento, estábamos con mi señora y había un auto atravesado. Y había un tipo adentro, me bajo y le digo, oye, por favor, puede... Ah, no, me dijo, el chofer se bajó y eran de estas personas sodomitas, entonces se notaba por su presentación, por su aspecto, y llegó toda loca ahí a correr el auto. Y nosotros calladitos, porque tú no les puedes decir nada. ¿Qué les vas a decir? Te demandan de homofóbico, de cualquier cosa, te tergiversan todo, tú tienes que quedarte callado. Por favor, retire el auto, nada más. Entonces estamos en un mundo que está bajo el maligno, gobernado por el maligno. Hermanos, no podemos nosotros estar tranquilos, por mucho que te esté yendo bien en la vida, por mucho que tu casa esté en paz, gloria a Dios por eso, hermano, pero no podemos estar tranquilos. No podemos ser como dicen esos cristianos de las 3 S, salvos, santos y sentados. Debemos estar inquietos, porque el mundo alrededor nuestro, porque los hijos de nuestros hermanos están en los colegios, los hijos pequeños, y están sufriendo ataques todos los días. Debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar por nuestros matrimonios jóvenes, debemos orar por los niños. ¿Qué van a recibir? Desde que Adán y Eva escucharon a la serpiente en el huerto, hemos estado permanentemente atacados y hemos estado permanentemente echándole la culpa a otros, que este otro, sin hacerse responsable nada de nadie. Por eso, hermanos, no podemos estar tranquilos. La sangre de Cristo es nuestra defensa contra Satanás. Y nosotros siempre tenemos que estar presentes. Esto sí viene desde hace muchos años, no solamente de ahora. Satanás dicta la moda, ¿sabían ustedes? Para los que tienen niños pequeños, la mayoría de los diseñadores de ropa infantil son homosexuales. ¿Qué crees tú que le va a diseñar a tu hijo ese hombre? Ese tipo, digo. Si la mayoría son homosexuales. Y él diseña la ropa, él dice lo que tu hijo se tiene que poner. Él dice los colores que tiene que usar, él dice la ropa que debe usar, él dice el modelo de pantalón que tiene que ponerse, el corte de pelo que tiene que llevar. Por eso es que el Señor dice que no nos conformemos a este mundo, por eso es que Pablo dice no nos conforméis a este mundo. Porque es un tipo de esas características que te está diciendo cómo se viste a tu hijo. Satanás dicta la moda. En este preciso momento está en Hollywood con un guionista haciendo una película para que la vean tus hijos, para que la vean mis hijos. Satanás está haciendo una película. Tiene creatividad para eso.
Él es el jefe de los guionistas. En este momento está componiendo alguna canción por ahí. Pero nosotros nos alegramos, pasamos piola. Ah, pero es que ¿y por qué anda con ese corte de pelo si es niñito? Dices tú. No, pero es que esa es la moda. Ah, esa es la moda, mira. Corta el pelo como varón. A tu niña, corta el pelo como niñita. ¿Me sigue la idea? Porque si tú te adaptas al mundo, vas a tener consecuencias insospechadas para tu vida. Porque el mundo te va a atrapar. Pero como dije antes, los hijos de Dios no somos aptos. Satanás no nos agarra, Satanás no nos atrapa. Por eso tenemos la capacidad, tenemos el valor, tenemos el coraje y tenemos las armas para defendernos. La comunión que tenemos, hermanos, es con el Padre, es con su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos comunión. Ya al principio de la carta Juan nos decía, nosotros que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado, que hemos palpado, tuvimos comunión con Él y esa comunión queremos que ustedes la tengan también. Ya también en la oración intercesora Jesús decía que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Juan capítulo 17, versículo 21 decía que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es una manifestación, esa es una externalidad que la gente va a ver. El problema muchas veces, hermano, es que nosotros creemos que porque alguien, un día lo vimos levantar la mano, una oración de fe, no sé, ya es parte de los nuestros, pero a lo mejor no es tan parte de los nuestros. Alguien viene acá y dice, no, si yo un día me convertí, no, si un día yo en otra iglesia, dice, no, si un día yo... Pero no, hermanos. Al verdadero Hijo de Dios, el maligno no lo toca, no lo toca. No lo puede atrapar con sus garras, ¿me entienden? No lo puede hacer así. Entonces, Juan ya sigue acá en el último versículo, en el versículo 20. El versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿ya? Jesucristo es el verdadero Dios. Juan escribe que Él es el verdadero Dios. Esto ya lo había dicho antes, en el capítulo 3, dice así, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, como decíamos antes. Seremos igual que Él. Algún día seremos un roble como Él. Hoy día somos un pequeño roble. En el sur le llaman guayas al árbol pequeño, al roble pequeño. Algún día seremos un roble. Algún día seremos como Él. Entonces nosotros estamos bajo Dios. 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que le hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Son manifestaciones, son, digamos, conductas en las cuales podemos reconocer a un verdadero Hijo de Dios. Ama a sus hermanos. Está creciendo. Dios nos ha entregado, dice, Dios nos ha entregado, nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Porque Satanás, como es padre de mentira, como es engañador y es sutil, usa sutilezas. No te dice una mentira completa, te dice una media verdad. Entonces Dios nos da la facultad a través de su Espíritu Santo que nosotros podamos discernir y poder elegir lo que conviene y lo que no conviene. Hermanos, Jesucristo es Dios mismo, y por eso es que Él termina acá diciendo: este es el verdadero. Cuando decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿qué estamos diciendo? El camino, no es un camino, el camino, la verdad, la vida. Juan 17:3, volvamos a Juan. Nos vamos a pasar un poquito, pero como hoy día cambiamos horario, estamos perdonados. Dice, y esta es la vida, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay un solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, no hay otra. Apocalipsis 3:7, vamos allá
después de 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Apocalipsis 3:7, dice: Apocalipsis 3:7, digamos todo, dice así. El apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El verdadero, Jesucristo es el verdadero. Todos los otros son falsos. María, Expedito, Buda, Krishna. Jesucristo, el verdadero. Jesucristo, el verdadero. Finalmente, nosotros podemos decir, ya como ir recapitulando lo de hoy, esto sabemos. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿cierto? El maligno no le toca, con eso nos vamos. Eso es lo más importante. Pero sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y finalmente dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Ese entendimiento que nos ha dado, como les dije antes, nos dio Dios, Dios lo reveló. Es lo mismo que cuando Jesús le decía a Pedro, Pedro, lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. No te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste de ningún libro, no te lo enseñó ningún maestro, te lo reveló Dios mismo. Mi Padre que está en los cielos. Y Dios, nuestro Padre, nos ha revelado la Escritura. Y nosotros hemos recibido al Hijo de Dios. Por eso es que Juan también en estos últimos versículos que estamos viendo vuelve a repasar a los gnósticos y les deja claro que Jesucristo es el Hijo. ¿Se recuerdan que a través de la carta hablábamos de que los gnósticos decían que Jesús no era el Hijo de Dios, que en el bautismo llegó el Espíritu Santo, que después lo dejó, que en la cruz no murió el Cristo? Bueno, todas esas cosas. Bueno, están todos los capítulos ahí en la página de la iglesia. El hermano David los sube todas las semanas, así que pueden ir ahí. Pero hermano, lo que debemos entender es que Dios pone fe donde no había fe, Dios pone amor donde no había amor, Dios pone misericordia donde no había misericordia. Vamos leyendo los últimos pasajes, Hechos 16, Hechos capítulo 16. Esta es la primera mujer europea que se convierte al cristianismo, se llamaba Lidia. Hechos 16, 14, dice así. Ahí habían muchos idólatras y entre ellos estaba esta mujer. Hechos 16, 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice que el Señor abrió el corazón de ella. Dios abrió tu corazón, hermano, Dios abrió mi corazón para estar atento a la palabra de Dios hoy y a lo mejor muchos años atrás. Y así fue como Cristo mismo vino a morar a tu vida y cortaste con el pecado. Ya no se enseñoreará de ti, ya no tiene dominio sobre ti. Y Lidia, esta mujer europea, la primera mujer, dice que Dios abrió el corazón de ella. Dios mismo puso en ella una disposición. Hermano, Satanás nos ofrece muchas cosas, pero no le compres nada, porque la oferta de Dios es eterna. La de Satanás es momentánea, es pasajera, pero como les decía antes también, la vida cristiana es haber nacido de nuevo. No nos confundamos. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede entender lo que yo estoy hablando esta tarde acá. No puede apropiarse de lo que yo estoy hablando acá. Pero ustedes, mis hermanos, que han nacido de nuevo, por favor, apropiense de todos estos tres. Sabemos. Y si alguno se ha pasado por ahí y aún no ha doblado su rodilla ante Dios, hágalo ahora. Porque ni el sistema educativo, ni la televisión, ni Hollywood, ni nada lo va a educar, lo va a hacer más culto, lo va a hacer más decente, lo va a hacer peor. Lo va a hacer más cínico a lo mejor. Porque el mundo dice, no importa lo que haga, lo importante es que no sepan que lo hiciste.
hazlo, pero quédate callado, o sea, sé piola, pasa piola. Eso dice la gente. Pero Satanás es astuto, es hábil. Por eso, hermano, a veces aquel hermano que llamamos carnal no es un hermano carnal, no es un hermano, porque el cristiano carnal no existe en la Biblia. O eres de las tinieblas, o eres de la luz. O eres espiritual, o no lo eres. Lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 2, después lo estudiamos otros días, es otra cosa, cuando habla de la carne y de la leche y todo eso. El verdadero cristiano, recapitulando, puede caer como cayó Pedro, como cayó David, pero no practica ni vive en el pecado y en algún momento se va a arrepentir y va a ir a través de su abogado Jesucristo a ponerse a cuentas con Dios. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, hermano, es ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo sigo amando a Dios cuando a lo mejor en otro universo paralelo estaría con mis colegas disfrutando de otras cosas, bebiendo, haciendo cualquier cosa o viendo cualquier cosa, pero estoy acá, estoy disfrutando del Señor, estoy disfrutando de las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque Dios me amó, porque Dios envió a su Hijo a morir por mí. Jesús venció al maligno. Jesús, el que entra en la casa del hombre fuerte y lo ata y lo saca, ahí se ocupa. El maligno es padre de mentira desde el Génesis. La verdad de Cristo nos hace libres, hermanos, libres. Jesús dijo, yo soy la verdad. Estamos en el verdadero Dios, nunca nos olvidemos, estamos en el verdadero Dios. Hay libertad, tenemos libertad, y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no tiene ningún poder sobre sus hijos. Por eso, para concluir, podemos decir como el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro, ¿cierto? Salmo 27, para que lo vean. Nos ponemos de pie, vamos a orar, hermanos.